Fiscal Rodrigo Estigarribia. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Bien. bien. Doctor, te estamos molestando por este caso de la gobernación de Central, que tanta polémica ya generó. Sí, Bueno, queremos saber un poco cuál es la diligencia que estás llevando en estos momentos para el esclarecimiento de los hechos. O sea, se generó mucha bueno, polémica en el sentido, esto se inició con base a una denuncia que presentó una firma y la fiscal general, por resolución el 16 de junio, te designó a vos para la investigación. sí, así mismo. En el mes de junio, el Ministerio Público ya inició la investigación de estos hechos. Posteriormente, mi unidad fiscal solicitó los informes a la Contraloría, a la SET y a la auditoría del Ejecutivo, ¿verdad? A los efectos de corroborar los hechos denunciados por esta firma, ¿verdad? Y además de las publicaciones periodísticas. En este contexto, nosotros al día siguiente, o en la tarde de la supuesta denuncia realizada por el Ministerio Anticorrupción, recibimos el informe de la Secretaría de Tributación. Y ahora mismo estamos analizando esta documentación a los efectos de proseguir con las diligencias, ¿verdad? ¿Por qué supuesta denuncia, doctor? No, y porque en realidad es el informe que yo estaba esperando. Sí, Inclusive, lo que hace la Secretaría es remitirme el informe de la SET en relación con estos hechos. sí, Y yo previamente ya había solicitado a la SET el mismo requerimiento, ¿verdad? sí. Lo que hace es ampliarme la visión de algo que yo ya había solicitado. Vale decir que esto no entró como una denuncia dentro de mi cuaderno de investigación fiscal, sino que lo tomo como un informe, puesto que son los hechos que ya estamos investigando dentro del Ministerio Público. Sí, eso es clarito. De hecho, que yo decía incluso en algún momento dado, a mí me sorprende que la SED haya tomado un montón a ver, o sea, haya tomado el lujo en realidad de hacer varias diligencias administrativas. Le convocó a los dueños de la factura, le convocó a no sé quién, le convocó. Y cuando ellos se dan cuenta que hay realmente una presentación de facturas adulteradas, falsas o de que nacieron esas facturas, no de las personas que deberían de haber realizado las facturas, ¿por qué no hicieron ya la denuncia? ¿Por qué esperaron que esos convocados por ellos mismos vayan hasta el Ministerio Público, presenten una denuncia? Esa denuncia otra vez fue, o sea, sirvió para que la fiscal general te designe a vos como fiscal interviniente. O sea, ¿por qué tanto esperó la SED? Y la verdad que normalmente el trabajo técnico de recabar esos datos lleva su tiempo, ¿verdad? Por parte de la SED, porque tiene que notificar a los contribuyentes. Veo que fueron algunos proveedores que no existían, o sea, tiene su trabajo, ¿verdad? Pero de todas formas, este trabajo técnico que ellos realizan es fundamental para nosotros los fiscales, ¿verdad? Como decís, la polémica se armó ante la conferencia de prensa, ¿verdad? Pero sin embargo ya las diligencias ya lo habíamos solicitado, o sea que lo que se hace parecer es como si fuese que el Ministerio Público no realizó las diligencias pertinentes. Sin embargo sí, inmediatamente al tener conocimiento mi unidad, yo entré también a los medios de fuente abierta, a los medios de comunicación, y vi que la SED ya inició esta investigación de oficio, y hasta ahora tengo un avance preliminar, pero como te digo, esto lleva su tiempo por parte de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Tributación, ¿verdad? Porque es cruzar datos, notificar, esperar los informes, esperar las facturas, pero tiene su tiempo. Lo cierto y concreto es que el Ministerio Público en debida forma, en el tiempo que debía realizarlo, hizo las diligencias. Estamos haciendo las diligencias en relación a la supuesta presentación de estas facturas. Bueno, ¿y cuál es ahora ustedes están analizando lo que presentaron René Fernández y Orué de tributación no entró como denuncia? Entró como un informe. O sea que ellos ponen el título de denuncia, pero yo lo tomo como un informe porque es justamente lo que solicité, ¿verdad?
Y aquí quiero resaltar también que lo manifestamos por ellos versa sobre la presentación de facturas ante la Contraloría. El informe de Contraloría está pendiente, ya estuve en conversación con la gente de Contraloría, puesto que es importante separar los tantos. Por un lado tenemos la presentación de estas facturas que según la conferencia dada fue por la Fundación en la rendición de cuentas, y por otro lado tenemos la ejecución de las obras. Y este control de ejecución de las obras lo debe realizar la Contraloría, ¿verdad? Sí, exactamente, pero esa es otra etapa que como nosotros hablamos con el responsable también, con el doctor Mario Flor, él nos dijo que esa es una segunda etapa. Ahora ellos están analizando la parte de los documentos y iban a inspeccionar lo que son las obras supuestamente realizadas por la fundación. En ese sentido, lo que se cuestionó un poco o lo que se criticó un poco o la gente vio como una reacción lenta. O sea, ante tanta publicidad que tuvo por los diferentes medios, por los diferentes medios, incluso por las redes sociales. Porque todo el mundo conocía esos $1 millón administrados por Hugo Javier. Entonces, ahí lo que uno buscaba o uno busca como ciudadano, una reacción inmediata a la autoridad responsable de la investigación. O sea, por lo menos una constitución en la SED, o por lo menos, o sea, hacer, demostrar eso, no decir, bueno, espero, o sea, en ese sentido, porque nosotros te insistimos varias veces también para conversar contigo mucho antes de que todo esto haya explotado, cuando tuvimos a mano la disposición de la fiscal general del Estado, la resolución del 16 de junio que te asignaba a vos. Creo que el 20 o el 19, por ahí ya insistimos mucho a hablar contigo para preguntarte sobre las diligencias. Y sí, nos respondiste por mensaje, pero no querías ahondar. Entonces, hay una hermosa oportunidad también que se desperdició, ¿verdad? Pero, bueno, acá lo importante es qué es lo que se hace ahora, qué es lo que se va a hacer y para esclarecer los hechos. Yo creo que es importante lo que estás diciendo para negar las afirmaciones o las críticas, puesto que son testigos ustedes que en el momento desde que se abrió fueron el único medio, puedo decirlo, ¿verdad? 2, 3 medios más que me hablaron y yo decía que estoy esperando, pero esperando en el sentido de que ya remití los informes. Sí. Sin embargo, días atrás se plantea como una novedad estos hechos. Y vos sos testigo que yo ya pedí los informes y la SED dentro de su organización me respondió el día que realizó la conferencia. Por eso resalto, son testigos de que las diligencias ya se realizaron. La SED tiene su tiempo porque es un trabajo técnico y no fue ninguna novedad para el Ministerio Público lo que se presentó, ¿verdad? Por eso es que yo entiendo también la cuestión mediática y la cuestión política, pero yo no, por respeto a las garantías de todos los ciudadanos, de ustedes, yo como ciudadano, ¿verdad? Tampoco voy a tomar decisiones apuradas por publicaciones o por presiones políticas. El día que yo tome decisiones por estas cuestiones va a ser el día que voy a dar un paso al costado. Pero te repito, ustedes son testigos que el Ministerio Público ya realizó las diligencias en ese momento y ahora estamos analizando la documentación y siempre, hasta ahora por lo menos la hipótesis es de que una fundación supuestamente presentó en sus rendiciones de cuentas facturas adulteradas. No sé si ustedes dentro de una hipótesis mediática tienen otra, ¿verdad? Porque muy bien dijiste también que la cuestión de la ejecución es otra cuestión que hay que separar. Obviamente que si hay un informe con relevancia penal se debe de investigar, ¿verdad? Y nosotros también ya estamos haciendo el seguimiento de estas transferencias, pero tiene su tiempo. Y como yo digo, formular una imputación para apagar el fuego y después dentro de 2, 3 años que quede en la impunidad, para mí no es algo bueno, ¿verdad? O sea que es mejor recabar bien los elementos, tener convicción, llamarle a quien tenés que llamarle ya con ciertos elementos y con hechos concretos, no tirar diversos tipos penales, porque nosotros no investigamos tipos penales, investigamos hechos. Claro. Y es para mí, por lo menos como fiscal, decirte como 10 tipos penales sin tener claro cuál es el hecho, ¿verdad? Es apresurarse y vender falsas expectativas, pero hay que tener en cuenta que lo denunciado en principio por estos proveedores es algo grave.
porque estamos hablando de la cosa pública y que no le quepa la menor duda de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y te repito, el día que yo reciba algún tipo de presión, va a ser el día en que voy a dar un paso al costado. Claro, acá nosotros, o sea, acá es muy importante, porque nosotros hablamos con la gente de la Contraloría y eso que estás diciendo, y ahí viene la importancia de la comunicación. Porque Florenciáñez, ¿verdad? Sí, Mario Florenciáñez nos explicó muy bien. Nos dijo, ni aunque ustedes me apuren, yo hasta septiembre estimo que voy a sacar mis conclusiones. Ahora, la etapa que terminamos es la etapa documental y ahora empezamos a la verificación de las obras. Una vez que concluya todo eso, nosotros le tenemos que correr traslado a la gobernación de Central para que a esas observaciones que estamos haciendo que ellos puedan responder. Y eso lleva su tiempo. Entonces, esas Sí, explicaciones son demasiado importantes porque la autoridad pública que conoce indica cuál es el procedimiento y además no crea unas faltas de expectativa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nomás digo, doctor, pero ahora que la gente, digamos, ya está apurada, ya está presionando más, es muy importante el trabajo que el Ministerio Público pueda apurar su trabajo con respecto al análisis de las facturas para, para decir, porque yo no creo que ese trabajo sea muy complicado, por ejemplo, ¿verdad? O es complicado para ese no, análisis. vos sabés que no es complicado, pero te cuento. Sí. Ahora vos me estás comentando de que justamente la Contraloría, que es la autoridad administrativa donde supuestamente se Mm, presentaron estas facturas, está terminando el trabajo. mm, ¿Y a quién yo recurro como Ministerio Público mm. para saber dónde se presentaron? A la Contraloría Sí, y a la así SED? mismo es. Y la SED hace, no sé, el viernes emitió el informe. Por eso que se quiere vender, de que el Ministerio Público no hizo en tiempo y forma, es justificable, ¿verdad? Pero bien, se instalan ciertas cuestiones y yo respeto también, ¿verdad? Yo siempre, ustedes saben que estoy abierto a las críticas, voy Sí, a seguir haciendo mi trabajo, pero ustedes tienen claro también el panorama y salir, dar conferencias. Yo por lo menos no oí ninguna conferencia, inclusive ni hablé con los medios cuando se abrió la causa, justamente por una cuestión de prudencia, puesto que si es que estás publicando ciertas acciones que estás tomando, también te puede frustrar de alguna manera la investigación, ¿verdad? O sea que mi intención dentro del cargo no es vender mi imagen, sino que trabajar por la función donde estoy desempeñando. No tengo ningún tipo de interés político ni mediático, así que me animo a responderle a ustedes justamente por esto que se instaló, ¿verdad? Y yo agradezco la llamada a ustedes porque también informan de manera objetiva. ujú, Inclusive, les puedo decir que salieron unas publicaciones sobre integrantes del equipo de trabajo, ¿verdad? mm. Que está integrado, que son excelentes profesionales. O sea, que son, yo podría decir que son uno de los mejores fiscales que tiene el país. Sin embargo, hay publicaciones que son, entre comillas, maliciosas, ¿verdad? Que se quieren instalar algo, ¿verdad? Pero igual nosotros seguimos en el trabajo y no nos van a marcar la hoja de ruta. Sí nos va a marcar la hoja de ruta la ley y los elementos que tengamos. Claro, eso es muy defini- importante, de- pero no hay que olvidar que ustedes son representantes de la sociedad y como funcionarios públicos están expuestos a las críticas y de repente incluso a las críticas excesivas o exageradas que pueden incluso lesionar un tanto la dignidad y el honor de la persona a la cual estabas hablando, que me indicaron justamente que es el hijo de, lógicamente ese nombre, ese apellido el que tiene que cuidar y tiene que velar. Pero acá repito, el funcionario público y sobre todo los agentes del Ministerio Público para mí tienen una doble responsabilidad porque son representantes de la sociedad y como representantes de la sociedad estábamos leyendo el artículo 8 de la ley orgánica de ustedes. Están obligados por ley a informar objetivamente. Imagínate lo importante que es la tarea de ustedes. Sí, La propia ley les obliga a los agentes del Ministerio Público a rendir cuentas. Uno, en el punto uno dice a través de un informe y de un documento oficial. Y en el punto 2 dice concretamente informe objetivo a los medios de prensa. Y eso sí. sí es Vos sabés que realmente importante.
coincido. ¿Y saben cuál va a ser el día que voy a estar preocupado? Sí. El día en que ustedes no critiquen. Ujú. El día en que los medios de prensa no critiquen a las autoridades públicas es el momento en que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Ujú. Yo, como te digo, nosotros por lo menos estamos muy conformes con las críticas, pero aprovechamos los espacios también para comentar cuáles son las diligencias y cómo se dieron los pasos dentro de esta investigación más precisamente, ¿verdad? Y sí, recibir las críticas es algo bueno, a mí me da mucha fuerza para continuar, ¿verdad? Y no tomo mal tampoco, ¿verdad? Si bien decir que te puede manchar la imagen, pero estamos expuestos a eso y nos gusta lo que hacemos y seguimos por el camino correcto. Y de repente ser objetivo es una garantía, porque yo en el cargo no voy a estar de manera eterna, ¿verdad? O sea, que puedo estar unos años, unos meses, qué sé yo, pero el Ministerio Público siempre debe ser objetivo porque es una garantía para todos los ciudadanos. El poder del derecho penal no debe ser un palo para solucionar problemas políticos. Categórico, categórico. Sí, con respecto a la frustración, definitivamente vos nos conocés, doctor, y sabes que nosotros nunca vamos a preguntar o a meter palo en la rueda, ni mucho menos tratar de quitarte alguna información para obstruir ningún tipo de investigación. Sabemos que eso es reservado, que muchas veces lo que vos vas a hacer, no podés decir hoy voy a allanar tal lugar porque de por ahí, no sé, desaparecen todos los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el presentar un informe así con rimbombancia, como lo hizo el ministro anticorrupción, eso pues se puede tomar como una posible obstrucción a la investigación. No, No. no obstrucción, es comunicar una investigación. En realidad ellos están cumpliendo un rol también legal, o sea, ellos tienen la obligación de hacer estas investigaciones. No sé si la obligación de hacer conferencias, ¿verdad? Pero sí la obligación, como son un ministerio anticorrupción, la función de ellos primordial es prevenir la corrupción, y nosotros como Ministerio Público actuamos una vez que hay actos de corrupción. O sea que hay que diferenciar los roles también. O sea que el Ministerio Público Sí. tiene una función, el Ministerio Anticorrupción es anticorrupción, o sea, No, es para prevenir. pregunto nomás por el comunicado, si bien no fue oficial, es de la directora de comunicaciones del Ministerio Público, dejando un poco a entrever y, o sea, apuntando directamente al ministro anticorrupción de que su actuar podía haber sido incluso a propósito para alertar, decía, a los posibles investigados. Y me parece que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque a partir de que uno es sindicado, investigado, tiene la absoluta libertad de ir, de acudir al Ministerio Público, de solicitar todo lo que el fiscal tenga a su disposición, y el fiscal tiene la obligación de darle, ¿verdad? O sea, no es que el fiscal oculta documentos del procesado, ni mucho menos. Sí, yo creo que están desempeñando el rol que le corresponde por ley, ¿verdad? Obviamente que tienen sus métodos, ¿verdad? Al realizar la conferencia. Yo no acostumbro a publicar los logros que tengo, solamente si ustedes me llaman, ¿verdad? Pero de repente, como te digo, vamos a tomar una decisión cuando tengamos elementos, tengamos cuestiones ya concretas, armadas, una historia, porque acá hay varias aristas. Hay que ver el dinero, dónde fue, o sea, que varias cuestiones. Y sí, eventualmente, si es que se abre una investigación y yo como fiscal digo, le estoy investigando a X, es posible que se pierdan algunas cuestiones, ¿verdad? En este caso no, porque estamos hablando de una rendición de cuentas ya presentada ante la Contraloría. Categórica. O sea que, por eso te digo que ahora lo que hay que determinar es precisamente la fecha de presentación, tener esos documentos, ¿Y quién y es eso el voy a tener responsable? únicamente con la gente de Contraloría. Yo ya Categórico. conversé con la gente de Contraloría, ¿verdad? También me surgió que se presentó ante el Gabinete Civil del Ejecutivo. También tengo que corroborar esa información, puesto que también si es que se hace una denuncia y me dicen, se presentó ante el Gabinete Civil y no se me acredita o no se me agrega la documentación con el cargo respectivo, necesariamente yo nuevamente tengo que ir a verificar, porque simples afirmaciones no son elementos para mí. Sí. Ahora, con respecto al seguimiento de la ruta o la trazabilidad del dinero que mencionaste, ¿hay alguna diligencia dispuesta ya en ese sentido que se pueda conocer, doctor? ¿Algún pedido de informe? Sí, y los informes a los bancos, específicamente los informes al banco,
Yo ahora estoy con otra actividad, tengo juicio también al mediodía, pero ya me voy a poner en contacto también con la gente del banco. Yo quiero que sepan también que yo con gente de la Contraloría, gente de la SED, yo tengo comunicación, Sí. ¿verdad? Yo hablo con ellos. Por eso que este tema de la conferencia, yo estaba en un juicio oral, me descolocó, todos tienen mi número, todos saben cómo yo trabajo, cuando tiene que ser de manera inmediata lo hago, ¿verdad? Por eso ese momento a mí me descolocó como fiscal, puesto que todos me conocen lo que están dentro del sistema, tanto del Ejecutivo como también de otros poderes del Estado, así que fácilmente podrían haberse comunicado también conmigo. ¿Qué bancos, o sea, con cuál de los bancos trabaja la gobernación para... El BNF, con el BNF. y pediste informe entonces al BNF? Sí, dejé en la oficina firmado, ya me imagino que habrán diligenciado. Justamente esa es una de las cuestiones que yo necesitaba, los informes que me llegó hace unos días, el viernes, el informe cuál es el número de cuenta, las órdenes de pago, o sea que hay muchas cuestiones que yo no puedo buscar en los diarios. No sé si me están entendiendo, Sí, o sea que sí, sí. necesariamente yo necesitaba un informe de la SED o también de Contraloría para proseguir con las investigaciones. Lo que les puedo decir es que se hizo en su momento, si bien se critica que es admisible, ¿verdad? Pero yo estoy tranquilo en mi trabajo, es el tipo de investigación que no es ninguna investigación compleja tampoco, ¿verdad? Pero sí tengo que tener los elementos a la vista y no dejarme llevar por conclusiones de otras personas. Correcto. Ahora te quiero preguntar, tu colega Gustavo Sosa de KQP tiene una también carpeta abierta que creo que es muy similar. En ese sentido, quiero preguntar, eso a ver un poco cómo es que se dice, no se acumularía en una carpeta, porque entiendo que es lo mismo la denuncia de los concejales con respecto al uso de facturas falsas. Y habría que ver si es que se refiere al uso de estas facturas dentro del proyecto, sí correspondería acumular a mi causa, ¿verdad? Ujú. Porque somos una unidad especializada en este sentido. Y como siempre, como hace rato le dije sobre este punto, porque hablé de supuesta denuncia, porque todos ya sabían que yo tenía una investigación referente a las facturas. O sea que no era necesario presentar una nueva denuncia en referencia a esto. Correcto. ¿Alguna pregunta para el doctor No, no, Manuel? no. En algún momento vamos a llamarle. Cuando tiempo, pero no tiene lo ni tampoco nosotros muchas veces, ¿verdad? Pero quería nomás desde su punto de vista de profesor, la estafa procesal, ¿qué opina? Si existe o no existe. Porque se está medio poniendo de moda, ¿eh? Y es una cuestión bastante debatible. Eh, Interesantísima es sí, sí, la cuestión, ¿verdad? Desde el punto de sí, vista doctrinario, jurisprudencial, es complicado. sí, no es otros países como España, por ejemplo, ya solucionaron esta cuestión, Sí, ¿verdad? sí, 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 Y sí. claramente ya ponen en su tipo penal cuando se realiza este tipo de declaraciones falsas a un juez, Exactamente. ¿verdad? Pero está una La descripción. redacción, sí, ya te soluciona, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una redacción que habla el que represente a otro. Y mi duda hoy, le digo que tengo duda, es si el juez representa a las partes. Sí, 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 Yo sí. no sé si es que un juez representa a las partes o representa a la justicia. No hay problema. Yo ya escuché que hablan algunos que están a favor de esto, que el juez dispone de los bienes ajenos. Eso sí, en una resolución dispone. Sí. Pero ahí no está el problema. El problema está en determinar si un juez representa a las partes. Claro, porque el engaño pues tiene que ser concomitante, tiene que ir un hilo conductor, ese engaño, a quien dispone de parte o de todo el patrimonio. O de su Claro, ¿a quién patrimonio o del patrimonio representa? ajeno. Dice. Claro, por ¿A quién eso. ¿A representa? quién representa? O sea, yo. ¿Será que a mí me engañas y a través de estos papeles falsos que me presentás y le saco parte o todo de su patrimonio a Carlos, ¿verdad? O sea, a eso te referís, ¿verdad? Claro, Ahí está tu yo duda. La el mía también. engaño, Mm. el engaño tiene que ser a una persona, ¿verdad?, que represente el patrimonio ajeno. Yo no sé si es que el juez representa el patrimonio ajeno. Podemos hacer, es bastante complicado
Además que ahí se va a generar un montón de causas penales y se van a Sí. solucionar nulidades dentro del fuero penal. Sí, y Y eso ustedes va a saben ser un bien, descalabro, sí, 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 sí. y No, no, ustedes no. saben bien que utilizar el fuero penal para aprietes, perdón por el término, Sí, para que sí, se entienda, pero es el ¿verdad? término correctísimo, o sea, es el Es muy apriete. peligroso, O sea, yo es te muestro muy la peligroso. cachiporra del derecho penal para que vos me pagues tu deuda o algo así, ¿verdad? Entonces no, Sí, o sea, si por la eso, propia Constitución estableció que nadie puede ir preso por deuda, imagínate lo que estamos muy cerca de eso, ¿eh? no, es peligroso. Por eso hace rato cuando estaba conversando con usted, el derecho penal no tiene que ser la forma de solucionar cuestiones políticas. Porque inclusive algunos medios, volviendo al caso, me preguntan sobre la continuidad de la persona en el cargo. Eso ya es una cuestión política, ¿verdad? O sea, que independientemente de la cuestión penal, y es muy peligroso que utilicemos el derecho penal para solucionar conflictos, Sí, que no sean penales. sí, 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 sí. Carlos, No, ya. gracias, doctor, por la comunicación. Vamos a estar atentos, doctor, de lo Gra- que pueda surgir en el caso de Central y bueno, los otros casos, alguna otra novedad en otro caso que quieras informar. Y ahora mismo estoy con el juicio de bombas Molotov, estoy con otro juicio también de la Contraloría, seguimos avanzando, ninguna novedad, hacemos el trabajo de manera callada, no sé si está bien o está mal, ¿verdad? Pero es una postura que tengo también dentro de la función. Bombas Molotov, aproximadamente cuándo termina, doctor. Y está empezando recién, Ah, está empezando. ¿Y en qué etapa En están el ahora? juicio. En que los alegatos iniciales o que cuál es la diligencia La concreta? producción de las pruebas, estamos en la producción de pruebas. ¿Y qué es lo que sostienen ustedes ahí con respecto a los acusados que son del Partido Liberal, ¿verdad? Entre ellos Steven Patrón y compañía. Sí, hay dos juicios. En relación con ellos todavía no empezó, porque hubo una diligencia, y no diligencia, sino que un planteamiento de la defensa o algo por el estilo. Es otro juicio que está vinculado a uno de ellos, ¿verdad? Y la teoría básicamente es que ellos fabricaron bombas Molotov dentro de la sede de un partido político. Y hay filmaciones donde se visualiza que estaban realizando esa actividad. O sea, tampoco no es un hecho muy complejo, sí, ¿verdad? Tenemos la suerte, como yo dije en los alegatos iniciales, la suerte de tener imágenes que corroboran las afirmaciones acusadas. ya. Bueno, Qué interesante caso también dentro del tema. Esas imágenes sirven, doctor, dentro del juicio. Sí, claro, son pruebas. O sea, que es una prueba que vos estás viendo que estás haciendo. Le voy a dar un ejemplo. Hay un circuito cerrado en la calle y se va un sujeto, la apunta a otro y le roba, ¿verdad? Le roba Sí, su celular. sí. Y vos tenés el circuito cerrado. Y mediante el circuito cerrado vos probás que tenía un arma. O sea, que no hace falta que haga una pericia del arma para saber que es un arma. O sea, que vos por ciertos actos o Sí, ciertas sí, características con el... claro, claro, o sea, ni aunque sea de juguete el arma, ya el otro ya pensó que era un arma y es un arma, ¿verdad? Para el Esto es asaltado es un arma. Pero, claro, doctor, y eso y eso no pasaría por una especie de nulidad si es que no se consigue a través de una resolución judicial, la filmación y sí, compañía. Explícanos esa parte, eso por favor. se consiguió en un allanamiento. Se hizo un allanamiento y ahí se sacaron el circuito cerrado. Creo que también ellos entregaron las copias del circuito cerrado, pero Ah, sí, lo que pasa es que ahí sucedió también un hecho, el tema del homicidio de una persona, sí, ¿verdad? Dentro, y en el marco de esa investigación fue al que entregar. sí, el procedimiento fue que surgió, o sea que en cuanto a la legalidad no hubo discusión, no hubo ninguna discusión. Ok, espectacular. Está, doctor. Gracias. Dale. hasta Gracias a luego. ustedes por el espacio. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego, gracias. hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Sí, el doctor Rodrigo Estigarribia, ya no sé, no me acuerdo más cuántas cosas le preguntamos. Es que tiene muchas causas, ¿verdad? No. Lo principal fue el tema de las facturas clonadas, falsas o no sé qué cosa, de la gobernación central, por $1 millón. Ahora, lo principal ahí para los compañeros, para Yanina, entonces, es que puede alzar ya en las redes que el fiscal pidió informe al Banco Nacional de Fomento. Sí,